Bueno, y como la prueba de la razón es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a a la n más 1 dividido a a la n, vamos a agregar a todo lo que tenga n menos n más 1, es decir, quedaría menos 1 elevado a la n más 1, quedaría menos 1 elevado a la n más 2, n a la 2 quedaría n más 1 elevado a la 2, y 2 elevado a la n quedaría 2 a la n más 1, y n factorial quedaría n más 1 factorial. Y esto dividido sobre la serie principal que nos dieron, es decir, sobre a la n, entonces quedaría menos 1 elevado a la n más 1 por n a la 2 por 2n sobre n factorial. Sin olvidar que esto va en valor absoluto. Bueno, todo esto va en valor absoluto y acá después efectuamos la ley de extremos y medios, o más conocido como la ley de oreja. Recordemos que esta la podemos organizar en términos semejantes, es decir, las n factoriales con las n factoriales y las n con las n. Y nos quedaría menos 1 elevado a la n más 2 por n más 1 a la 2 por 2n más 1. Y esto dividido menos 1 a la n más 1 por n a la 2 por 2n y multiplicado por n factorial dividido en más n más 1 factorial. Todo esto encerrado en valor absoluto. Como vemos, de acá podemos cancelar el menos 1 a la n más 2 con el menos 1 a la n más 1 por los exponentes. Y esto nos daría igual al límite cuando n tiene infinito de n más 1 a la 2 por 2n más 1 dividido n a la 2 por 2n. Notemos que acá lo único que hemos hecho es cancelar el menos 1 con el otro menos 1, es decir, efectuar por medio de los exponentes. Y esto multiplicado por n factorial dividido n más 1 factorial. Que esto nos daría igual. Bueno, acá vamos a volver a reescribir el límite, pero ya sin los términos que cancelé y sin el valor absoluto. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a la 2 por 2 elevado a la n más 1 como les venía diciendo, 2 elevado a la n más 1, y esto dividido sobre n a la 2 por 2n. 2 elevado a la n. Notemos que lo único que hice fue volver a escribir el límite sin los términos que cancelé, o sea, sin el menos 1 elevado a la n más 1 y sin el menos 1 elevado a la n más 2. Y esto multiplicado por n factorial sobre n más 1 factorial, al cual no le hice ninguna, no le cancelé nada, por lo tanto queda igual. Sobre n más 1 factorial, perdón. Bueno, y aquí como vemos podemos efectuar el 2 a la n más 1 con el 2n, es decir, los exponentes, y nos quedaría 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Entonces nos quedaría como el resultado nos quedaría como el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a la 2 multiplicado por 2, que nos quedó de cancelar exponentes, y esto dividido n a la 2 multiplicado por n factorial sobre n más 1 factorial. Pero acá vamos a hacer lo siguiente. Hay que recordar que n factorial más n más 1 factorial, como se les había dicho anteriormente, es igual a 1 sobre n más 1. Entonces en este caso vamos a sustituir n factorial dividido n más 1 factorial por 1 sobre n más 1. Después de haber efectuado esta sustitución, vamos a multiplicar el 2 por el 1 sobre n más 1, que nos queda, entonces el límite nos quedaría. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a la 2 1
elevado al cuadrado dividido n elevado a la 2. Y esto multiplicado después de haber efectuado la operación en 2 dividido n más 1. Recordemos que lo único que hice fue efectuar la operación entre el 2 multiplicado por el 1 sobre n más 1. Bueno, ya después de eso efectuamos el límite y nos damos cuenta que 2 sobre n más 1 es igual a 2 sobre infinito, que es 0, y todo número multiplicado por 0 nos da 0. Por lo tanto, el límite es igual a 0. Y de acuerdo a los criterios que vimos, cuando el límite nos da 0, es decir, quiere decir que la serie converge.